Bueno, Sí, chicos, profe, ya. bien. Marian está por acá, ¿sí o no? Listo. Laura también está por acá. Natalia. Buenos días, Creo profe. que no pueda venir. Q. Qué bueno que vinieron. Robinson Angulo. ¿Está? Ninguna parte. Juan Manuel Arboleda. Tampoco. Hola, profe. Listo. Juan Andrés. María Alejandra. María Alejandra Oña. Juan José Brusoni. Alejandro Certuche. No, profe, buenos días. Juan Carlos Camargo. Listo. Miguel Ángel de la Pava. ¿Está? Vanessa Díaz. Vanessa sí estaba. Vanessa. Mariana Echeverri. Hola, profe. Gabriela. Hola, hola, profe. Stephanie. Hola, profe. Nicolás. Nicolás. Aquí, profe, aquí. Está Sebastián Laguna. Listo. Juan Sebastián Muñoz. Juan José Núñez. Palomeque. Juan Felipe Ramírez. Sergio Andrés. Juan Jacobo. Samuel Salazar. Santiago Toro. Néstor Ardila. Presente, profe. John Castro. Y Juan Guillermo. Hola, profe. ¿Qué hubo? Listo, listo. Bueno, chicos, entonces, tú no eres de la clase, ¿verdad? No, pero pues la pienso matricular el otro semestre, entonces quería pues, ver más o menos cómo era la unión. Desde ya. No, te dejo la sorpresa para el próximo semestre. ¿Listo? No puedes estar en la clase ahorita. ¿Vale? Okay. Listo. Bueno, chicos, entonces, ¿en qué íbamos? Juan Felipe, ¿grabaste? Felipe. Contactos para. Sí, profe, ahí está grabando. Vale, bien. ¿A qué íbamos? Dejémosla aquí. Muchachos, háganme resumen de esto. Este tablero está buenísimo. Háganme resumen de eso. ¿Qué tenemos ahí? Bien, ¿no se acuerdan? ¿Cómo se llamaba este diagrama de fase? Eutéctico. Técnico, muy bien. ¿Por qué? ¿Por qué se llama diagrama de fase técnico? No era porque tenía como una línea horizontal que determinaba la composición eutéctica y era como la distinción entre una fase líquida y una fase sólida. Más o menos, ¿no? O sea, hay un punto, que es el punto eutéctico, este que está aquí. ¿Listo? Este que está aquí o este que está aquí. ¿Listo? No sé si en casa vieron lo que apunté. Sí, ¿no? ¿Cachos? Hola. Qué pena que preguntaste. Que si vieron, o sea, si yo apunto aquí, ¿ustedes están viendo que apunto? Ah, sí, pues más o menos porque hay como una cámara ahí en la mitad o un palo que... Justamente donde puse el dedo, ahí está la cámara. Ya, déme un segundo. Vamos a ver una cosa.
Ok, cambiemos de cámara. Eso, ya. Sí, profe. Aquí. Sí, se ve súper bien. Eso, listo, muy bien. Entonces, efectivamente, ahí hay un punto que se conoce como punto eutéctico y es una combinación de una concentración sí, concentración que se conoce como concentración eutéctica a una determinada temperatura, que es lo que tú dices, la línea, ¿no? Esta línea a una cierta concentración que para este caso, para esta aleación es 61.9% de estaño, el resto pues será de plomo. Aquí vamos a tener un punto eutéctico. ¿Y cuáles eran las características de ese punto eutéctico o de un material con concentración eutéctica? Es importante para poder pasar al siguiente diagrama, ¿sí, no? Se van a volver locos con esto. Pues es bueno que vengan, porque en la casa no están funcionando. De verdad, es súper complejo. Y esto pues es sencillo, pero en serio que hay que como que cogerlo bien, si no se les va a dificultar mucho. Entonces habíamos hablado de que efectivamente esa composición o un material con composición eutéctica se comporta como un material en estado puro, en el cual pues tiene una transición de líquido a sólido o de sólido a líquido a una cierta temperatura, ¿sí o no? Que en este caso pues es 183 grados. Y también vimos cómo se daba la transformación de las fases antes del punto eutéctico y después del punto eutéctico sin pasarnos a la zona de fase alfa o fase beta, o sea, básicamente sobre esta línea de transformación que se le conoce como línea de transformación eutéctica. Entonces habíamos dicho que si tenemos una concentración por aquí, por cualquiera de esta zona entre este punto y este punto, pues íbamos a tener esto de acá, ¿no? Que inicialmente, cuando se empezaban a enfriar, se empezaban a formar unos cristales que se conocen como solidificación. ¿Cómo? Solidificación. Solidificación. Sí, unos cristalitos, se empezaron a solidificar unos cristales que les llamábamos fase alfa primaria, ¿sí o no? Y después, cuando ya el material se enfriaba tanto que cruzaba esta línea de transformación eutéctica, ¿qué pasaba con el líquido remanente que quedaba? Que no se había transformado en fase alfa primaria. Se convirtió en una estructura eutéctica, ¿no? Ese líquido se transformaba en una estructura eutéctica y es lo que tenemos acá en este circulito, ¿sí o no? En este de aquí. Entonces estos son granos de fase alfa primaria, ¿sí? Y esta estructura así como laminar es la fase o es la estructura eutéctica. Y dentro de esa estructura eutéctica, ¿qué teníamos? Alfa eutéctico y beta. Alfa eutéctico y beta, ¿sí o no? ¿Quién vino a la anterior clase? Ahí está. ¿Sí o no? Ahí está. ¿Listo? Bueno, muy bien. Muchachos, esto tienen que ponerse al día de verdad, porque mejor dicho. Hicimos este ejercicio. Listo, ahí quedaron las rayitas marcadas, todo el cuento, pero pues esto ya lo hicimos, no nos vamos a volver a devolver. Entonces, ya tenemos que avanzar un poco. Y esto se va como complicando un poquito, pero no mucho. ¿Listo? Este diagrama es el diagrama de fase hierro-carbono. Es supremamente importante. ¿Por qué creen que es importante? El diagrama de fase hierro-carbono. ¿Qué es hierro más carbono? Eso lo hemos hablado. Sí. ¿Ya? ¿Ah? Sí, yo creo que es mejor que nos comparta las diapositivas por aquí, por Zoom. Ah, ya, listo. Pensé que se veía bien ahí. No, pero se ve mejor, profe. Gracias. Sí, bueno.
¿Qué es carbono más hierro? ¿Qué? Acero. Acero, muy bien. ¿Sí o no? Acero. Y el acero, pues es un material que va a estar presente en muchísimos de los procesos. ¿Listo? Muchísimas de las cosas que a lo mejor ustedes se puedan encontrar. Así como ustedes puedan trabajar en industria terciaria, que a lo mejor pues no encuentran mucho de esto, pero a lo mejor puedan que trabajen en una empresa, en una industria, y seguramente se van a topar con procesos donde se involucre el acero. ¿Listo? Entonces, por eso es importante el diagrama de hierro-carbono. ¿Listo? ¿Qué pasa? A ver aquí. Tenemos diferentes cosas. En algún momento yo les hablé a ustedes que el acero o el hierro era un material alotrópico. ¿Se acuerdan de eso? Polimórfico. ¿No? Nunca les hablé de eso. Bueno, ¿qué pasa? Un material alotrópico polimórfico es un material que puede cambiar su estructura cristalina dependiendo de la temperatura a la que esté. ¿Listo? Entonces el hierro es uno de esos materiales. Si está a ciertas temperaturas, pues tendrá cierta estructura. Y si cambia de temperatura, esa estructura puede modificarse. ¿Listo? Entonces miren que acá, en este lado de acá, en esta lineecita de la izquierda, tenemos ¿a quién? Al hierro puro, ¿sí o no? Y por aquí aparece algo, 6.7. Este 6.7 es un porcentaje de carbono, ¿listo? Al cual se le conoce como, o más bien, una composición de hierro-carbono, que tiene 6.7% de carbono y el resto pues será de hierro, ¿listo? Y a esa composición se le conoce como cementita, ¿listo? Entonces un material con 6.7% de carbono y el resto de hierro se le llamará cementita. A toda esta línea acá se le conoce como cementita. ¿Listo? Porque tiene esa composición. ¿Vale? Ahora, aquí, volviendo al lado del hierro, si nosotros estamos entre 0 y 800, o bueno, creo que es 912, aquí está, 912 grados centígrados, el hierro estará en una fase que se llama fase alfa ferrita. ¿Listo? Por eso les decía que hoy vamos a hablar de unos nombres medio raros, pero pues así les pusieron que hacer opción. Entonces esa fase alfa se llama ferrita, ¿listo? Y esa ferrita tiene una estructura PCC, ¿listo? Si nosotros seguimos hacia arriba, entre 912 grados y 1394 grados, el hierro cambia de fase. ¿Listo? Cambia a una fase o de estructura, a una estructura de PCC, y ahora ya no se va a llamar ferrita, sino austenita. ¿Listo? Entonces, fase alfa, ferrita, fase gamma, es una gamma, austenita. ¿Listo? Una es BCC, la ferrita, y la austenita es FCC. ¿Listo? ¿En qué radica esto? En la cantidad de carbono que le cabe al hierro en esas estructuras. ¿Listo? Cuando esa estructura BCC o fase alfa, solo le cabe un 0.022% de carbono. Miren que aquí, este es el máximo porcentaje de carbono que puede tener esta fase que está aquí, que es la fase ferrita o alfa. ¿Sí lo ven? ¿Sí lo ven? El máximo valor que puede tener esta zona, que es la zona de ferrita o alfa, es 0.022% de carbono. Mientras el hierro en fase austenita, ¿cuánto es el máximo porcentaje de carbono que puede tener? 2.14. Exactamente, que es este de aquí. 2.14. ¿Sí o no? ¿Listo? Si nosotros seguimos aumentando la temperatura, por acá aparece otra fase que se llama ferrita delta, que también tiene estructura BCC, y por tener estructura BCC, pues también le cabe poquito carbono, digamos así, ¿listo? Y ya después aparece la fase que por acá,
líquido, o sea, ya está en estado fundido el hierro. ¿Listo? Nosotros aquí vamos a estar trabajando más o menos en esta zona, que es la más importante de los aceros, o sea, más o menos a 1100 grados centígrados, ¿listo? Por aquí 1100 grados centígrados en toda esta zona, ¿vale? ¿Qué pasa? El diagrama siempre va a ir de 0 a 6.7, normalmente no se puede ponerle más acero, más carbono a un hierro, porque ¿se acuerdan cómo se metía el carbono en el hierro? Yo les mostraba como unas, cuando hablábamos de ¿qué era? Soluciones sólidas intersticiales. ¿Recuerdan o no? Hace poquito, de este módulo. Eso no era de los enlaces. No, teníamos, cuando hablábamos de aleaciones, hablábamos de soluciones sólidas. Hicimos que teníamos soluciones sólidas sustitucionales y soluciones sólidas intersticiales. Las soluciones sólidas sustitucionales era que un átomo ocupaba la posición donde debería estar otro átomo del material base. Y la intersticial era que los átomos de un material con átomos pequeñitos se metían en los huecos que dejaba la estructura del material base. Creo que está por aquí. Vamos a ver. Incluso creo que está en esta diapositiva. Mira, soluciones sólidas sustitucionales y soluciones sólidas intersticiales, ¿no? Y decíamos que dábamos el ejemplo que si el carbono se mete entre los átomos del hierro, ese carbono es un poco más grande que el huequito que deja la estructura del hierro. Entonces se mete a la fuerza y deforma a los átomos del hierro. Y por eso no es que podamos meter un mundo de carbono en el hierro, sino que se puede meter ciertas cantidades. ¿Listo? O sea, máximo, exagerando, ese 6.7. ¿Por qué? Porque se va a volver demasiado rígido o frágil y ya no va a servir para las aplicaciones. ¿Listo? Ok, listo. Bueno, entonces, volviendo por acá. Listo, entonces ya tenemos la fase ferrita por aquí, la fase austenita por aquí, y esta fase, ¿cómo se llamaba esta? Cementita. ¿Listo? Entonces tenemos tres fases, ferrita, austenita y cementita. Y aparecen unas zonas donde hay bifases, o sea, donde vamos a encontrar las dos fases. ¿Aquí qué fases vamos a encontrar? Ferrita. Ferrita y austenita, ¿no? Exactamente. Por ahora voy a poner esta cámara. Ferrita y austenita. Y miren que hay una transición. Aquí está ferrita, toda esta zona de aquí, y aquí está austenita, ¿no? Entonces hay toda esta transición de aquí. Aquí en esta zona, ¿qué vamos a encontrar? Austenita y cementita. Austenita y cementita, y en esta zona Ferrita y cementita. ferrita y cementita. Listo, muy bien. Ok, entonces, a ver, sigamos por acá. Bueno, así más o menos se vería la ferrita. ¿Listo? Granos cristalográficos de hierro con unos puntitos ahí ¿de qué es? De carbono. ¿Listo? Así más o menos se vería la cementita. Ya la cementita tiene más carbono. ¿Listo? Pero estos son granos, perdón, austenita. Estos granos ya son de austenita, granos cristalográficos de austenita. Y por aquí aparecen dos puntos importantes. Este por acá, ¿a qué se les parece? Al punto Auténtico. Al punto eutéctico. ¿Listo? El punto eutéctico, miren que aquí nosotros, vamos a volver un poco acá. Aquí en este punto eutéctico nosotros pasábamos de un estado líquido a un estado ¿qué? Sólido, pero con dos fases, ¿no? O sea, un sólido, pero bifásico, digámoslo así, ¿no? Con dos fases. Acá nosotros estamos pasando de un estado líquido a un Sólido. sólido con dos fases. Entonces podemos decir que es un punto eutéctico. ¿Listo?
Acá, ¿qué fase tenemos? Austenita, ¿sí o no? Que es una fase sólida. Acabamos de ver la imagen, ¿listo? Sólida. Y pasa a una fase, ¿qué? Sólida, con dos fases, ¿no? Bifásica, ¿no? Ferrita y cementita, ¿listo? Miren que se parece a la de acá. ¿En qué difiere? Que aquí no pasa de líquido a sólido, sino de sólido, Pasamos de líquido a sólido y en el otro pasamos de ¿qué? sólido a sólido. De sólido a sólido. Entonces, en este punto que pasamos de sólido a una bifase sólida, se le conoce como eutectoide. Entonces ya tenemos otra palabra nueva. Ferrita, austenita, cementita y punto eutectoide. ¿Listo? ¿En qué se diferencia con el punto eutéctico? Que pasa de líquido a sólido, el otro sólido a sólido y de dos fases. De dos fases. Ajá. Listo. Hasta ahí vamos súper, ¿sí o no? Pasa nada. Listo. Ok. ¿Qué más podemos tener aquí? El eutéctico es para pasar de líquido a sólido. El eutéctico es cuando pasa de líquido a sólido. Y el eutectoide estamos pasando de sólido a bifase sólido. ¿Listo? Muy bien. Ok. Ahora sí. Bueno, esto básicamente es para mostrarles cómo más o menos es en la industria conocidos los materiales de acuerdo a su composición de carbono. Entonces, cualquier material con una composición menor al 0.008% de carbono, pues se le conoce como un hierro puro. O sea, no es tan significativa la cantidad de carbono como para cambiarle el nombre, digamos así. Entonces, este pedacito azul que se ve aquí es un hierro puro. ¿Listo? ¿Por qué va hasta arriba? Pues porque el hierro es puro, cambie o no cambie de temperatura. ¿Sí o no? ¿Listo? Los aceros están considerados entre ese valor del 0.008% y el 2.11%. ¿Listo? Los aceros están más o menos a esas concentraciones. Y los hierros fundidos están por encima del 2.11% de carbono. ¿Listo? Entonces ustedes pueden preguntar, ¿cuánto por ciento de carbono tienen ese material? No, pues 2.5% de carbono. No, eso no es un acero. A eso se le conoce como hierro fundido. ¿Listo? ¿Estamos? Es solo clasificación, básicamente. Ahora sí, veamos cómo se comporta esto. Voy a quitar los marcadores por aquí. Es muy parecido a lo que hacíamos con el diagrama eutéctico, del cual no se acuerdan. Pero ya se van a acordar. ¿Listo? Entonces, miren por acá, chicos. ¿Qué pasa? Nosotros aquí tenemos un material con una composición eutectoide. ¿Qué quiere decir con composición eutectoide? Que tiene ¿cuánto por ciento de carbono? Hagámoslo por acá para que vean. Si yo les digo un acero con composición eutectoide, ¿cuánto? 0.76% de carbono, o sea que el resto, el 99.34 sería de ¿qué? De hierro. De hierro, ¿sí o no? Entonces ven, o sea, tienen muy poquitos porcentajes de carbono, ¿sí o no? Esa sería una composición eutectoide. ¿Listo? Esa composición eutectoide se comporta parecido a lo que pasaba con el punto eutéctico. ¿En qué punto? Nosotros acá tenemos el material en estado sólido con granos de austenita, ¿sí o no? Si enfriamos el material, cuando pase por esta temperatura, que ahora ya no va a ser la temperatura eutéctica, sino la temperatura eutectoide, ¿listo? Cuando pase por debajo de esa temperatura, ese material o esa estructura de austenita se va a transformar en una estructura eutectoide que se conoce como ferrita. Cuarta palabra, ¿sí? Cuarta o quinta palabra. Entonces, ¿en qué vamos? Ferrita, austenita, cementita, punto eutectoide
Y la transformación o la estructura en la que se convierte la austenita cuando pasa por debajo de la temperatura eutectoide es perlita. ¿Listo? No van a mezclar perlita con ferrita. ¿Ah? Que algunos me mezclaban perlita con ferrita y eso terminaba con... ¿Listo? Bueno. Entonces, ¿qué pasa? Esa perlita, por estar acá abajo, pues tiene que tener ferrita y cementita. ¿Listo? Entonces, miren que aquí esta es la forma de la estructura de la perlita y tiene unas vejitas que van a ser la ferrita y otras que van a ser la cementita. Miren acá. Siempre pasa, creo. Yo tuve un compañero de ustedes, un estudiante, antes de la pandemia, el semestre antes de pandemia, no podía estar en esta clase. Literal, o sea, no podía. Tenía que salirse porque no me podía escuchar decir perrita, perlita. Se moría de la risa. Entonces, chicos, ¿qué pasa acá? Recuerden cómo era el proceso del punto eutéctico. Recordemos cómo era el proceso del punto eutéctico. Teníamos el material en estado líquido y cuando pasábamos por el punto eutéctico, ¿qué pasaba? Una estructura. ¿Cómo? Formaba una estructura eutéctica. Formaba una estructura eutéctica que eran laminitas intercaladas de fase alfa y fase beta. ¿Se acuerdan? Lo mismo pasa acá, solo que no estamos pasando de líquido a sólido, sino de sólido a sólido. Entonces acá ya no tenemos líquido, sino fase de austenita, que son granos de austenita, y cuando pasamos por la temperatura eutectoide, se va a convertir en una estructura de perlita, que la perlita tiene perlita y cementita. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Estamos? ¿Hasta ahí? Ok. Algo importante, muchachos, aquí. Aquí voy a rayar acá. Todos los materiales. Gracias. Aquí nos acomodamos. Llegó tarde este. Listo. Entonces, ¿qué pasa? Todos los materiales que tengan porcentajes por debajo del punto eutectoide se van a llamar hipoeutectoides. Todos los materiales o las aleaciones de hierro, carbono que tengan porcentajes por debajo del punto eutectoide se van a llamar hipoeutectoides. ¿Listo? Los que están arriba se van a llamar hipereutectoides. Entonces, si yo les digo un material con 1.5% de carbono es un material que ¿no se entiende? ¿Lo escribo mejor? Hipereutectoide. ¿Listo? Y si yo les digo tiene 0.76% de carbono. ¿Ah? Es el punto. Ese es el punto eutectoide. Si tiene 0.5, ¿ah? Hipoeutectoide. Listo. Entonces ahí ya le sumamos dos palabras raras más al léxico. ¿Sí o no? ¿Listo? ¿Hasta aquí vamos bien? ¿Sí? Bueno, pregunta es que enredo, porque yo copié, o sea, en la diapositiva decía que a temperatura ambiente ferrita.
Y luego a 1394 decía también ferrita. Entonces, bueno, ferrita y ya. Ah, uno es ferrita alfa y la otra es ferrita delta. Ah, Ajá. Sí, Oye, sí. por debajo es hipo, ¿no? Por debajo sí. Por encima es hiper. ¿Listo? Y eso es tipo y la teoría confundida, era un porcentaje centrado con un por ciento y se rango está poco. No. Eso, si el material está entre 0.0008% y 2.1, es el acero que nosotros conocemos. Si tiene más de 2.1 es el hierro fundido. Pero, por ejemplo, mira que si tiene 2.1 es acero, pero es un acero IP de dirección. ¿Listo? Pero también pueden haber aceros hipo detectores. ¿Sí? Listo. Muchachos en casa. Chicos en casa. Hola. Bien, profe. Ok, listo, muy bien. Profe, Dime. eso de hipo e hiper es con respecto a qué material. A cualquier aleación hierro-carbono. ¿Listo? Entonces, si tiene porcentajes menor a la concentración eutectoide, pues es hipoeutectoide. Si tiene concentraciones mayores a la concentración eutectoide, pues es hipereutectoide. ¿Listo? ¿Listo? Listo, profe. Bueno, vale. Entonces, chicos, pero esto no queda ahí, no termina ahí. Bueno, así es la perlita, ¿listo? Así es la perlita, claro, cementito oscuros. ¿Listo? Bueno. Ahora, ¿qué pasa si yo me muevo hacia la izquierda? Perdón. Bueno, sí, izquierda, ¿listo? Del punto eutectoide. Entonces estoy en materiales hipoeutectoides. ¿Ya puedo borrar eso ahí? Sí. Listo. Bien. Hipoeutectoides. ¿Okay? Entonces, para materiales hipoeutectoides vamos a hacer el análisis. ¿Listo? Inicialmente tenemos el material a una temperatura aproximadamente de 800 algo. ¿Listo? El material con concentración hipoeutectoide. Y entonces en ese punto, ¿qué estructura tiene? Por aquí. FSC no. Ajá, bueno, FSC, bueno, sí. ¿Qué fase? Era la pregunta. Ajá. Austenita. ¿Sí o no? Austenita, exactamente. Y esa fase austenita está en estado sólido, obviamente. Sabemos que es una fase de estado sólido. ¿En qué punto estamos? Aquí. Estamos aquí. ¿Qué es este mismo de aquí? Esta línea azul es esta misma línea que nosotros vemos. Bueno, pero cualquier punto de estos, en cualquier punto de aquí hasta acá, vamos a tener la misma fase austenita. No va a cambiar en nada. Cualquier parte de aquí es pura austenita. No va a haber nada más. Porque no hay una bifase como líquido austenita, ¿no? Solo austenita. Y la austenita es una fase sólida. ¿Listo? Entonces hasta aquí no pasa absolutamente nada. Empezamos a bajar la temperatura y cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? Empieza a formarse ¿quién? La austenita ya existe. La ferrita. Entonces empieza a formarse la ferrita, ¿sí o no? Y esa ferrita se empieza a formar entre los límites de grano. Miren aquí. ¿Sí ven como unos huequitos aquí representados? Se empieza a formar ahí la ferrita. ¿Listo? Y cuando nosotros vamos bajando, esa ferrita se va haciendo más grande entre los límites de grano porque va aumentando su proporción. ¿Listo? Y cuando llegue a este punto, ¿qué va a pasar? ¿Es ferrita completamente? No. No, Miren acá, ¿por qué dije no?
volvamos a lo que habíamos dicho la clase pasada. Voy a ver si pueden ver. Miren acá, en este punto de aquí, si nosotros hacemos ley de la palanca, ¿se acuerdan de la ley de la palanca? ¿Sí? El corte con austenita es este, ¿sí o no? Por acá está austenita, todo está, es este de aquí. Este es el corte con austenita, ¿sí o no? Todo esto es austenita. La línea de austenita. Ah, no, austenita. Ah, sí, sí. ¿Listo? El corte con austenita está ahí. ¿Sí? El corte con ferrita, ¿dónde está? Aquí. ¿Sí o no? Que es este mismo corte con ferrita acá. Entonces, si nosotros queremos la ferrita, saber cuánto hay de ferrita, pues cogemos el intervalo contrario. ¿Se acuerdan? Entonces, este es ferrita. Y si nosotros queremos austenita, cogemos el intervalo contrario hacia acá. ¿Sí o no? Este sería austenita. ¿Qué me está diciendo esto? Que incluso justo antes de yo llegar a la temperatura eutectoide, todavía tengo que ferrita y austenita, ¿sí? O sea, toda la austenita no se transformó en ferrita. ¿Listo? Entonces, ¿qué va a pasar con esa austenita remanente? Miren que acá muchachos, acá nosotros tenemos austenita, bajamos, aparece ferrita y austenita, ¿sí? Pero cuando seguimos bajando, aquí ya, ¿dónde quedó la austenita? ¿La cementita? Se desapareció. Pero entonces lo que va a pasar, claro, es lo siguiente. Lo que quedaba de austenita, mírenlo aquí. Lo voy a poner acá. Lo voy a colorear. Aquí tenemos austenita. La ferrita empieza a aparecer aquí en los límites de grano. Ferrita, ferrita. ¿Sí? ¿Sí lo ven? La ferrita empieza a crecer. Está aquí. Pero no todo es ferrita, porque hay una parte que está, ¿qué es qué? Austenita, muy bien. Y cuando pasa acá, la ferrita queda aquí, miren que la ferrita es la misma. ¿Y qué le pasó a la austenita? ¿Cómo? Se convirtió en una estructura que... ¿Cómo? Eutectoide, pero tiene un nombre. ¿Cómo? Perlita. ¿Sí? Esa austenita que nos quedó remanente se nos convirtió en perlita. ¿Y esa perlita es qué? ¿Cementita ahí? Y ferrita, ¿sí o no? Entonces miren que aquí tenemos unas líneas de ferrita y otras líneas de cementita. ¿Se acuerdan que en el anterior diagrama hablábamos de fase alfa primaria y fase alfa eutéctica para poderlas diferenciar una de la otra? ¿Sí? Acá también tendremos que diferenciar la ferrita que se formó entre los límites de grano, que fue acá, y la ferrita que hace parte de la estructura perlítica o perlita. ¿Listo? ¿Listo? ¿Cómo le vamos a llamar? Aquí viene otra palabra. ¿Ah? ¿Cómo le vamos a llamar a la ferrita que se formó antes de pasar por la temperatura del eutectoide o aquella que se formó en los límites de grano? A esa ferrita le vamos a llamar ferrita pro-eutectoide. Pro-eutectoide. Ferrita pro-eutectoide. Ferrita pro-eutectoide. Y entonces, ¿cómo? Esas pro-eutectoides, ¿es cuando qué?
Esa proeutectoide es la que se forma en los límites de grano. Y esa es la que sale antes de pasar por la temperatura eutectoide, la que se formó acá arriba, en esta zona. ¿Sí? ¿Qué es esta de aquí? Voy a llamar acá perrita. Perrita pro. Perrita pro. Pero miren que aquí está la perlita. Incluso aquí está marcada. Perlita. Perlita. ¿Sí o no? Toda esa es la perlita. Y dentro de esa perlita yo voy a tener. ¿Qué? ¿Perlita qué? No. Eutectoide. Perrita eutectoide y cementita. ¿Por qué no le digo cementita eutectoide? Pues porque solo hay una cementita, es la única, entonces no hay necesidad de poner el apellido. ¿Listo? Muchachos, ¿esto está claro hasta aquí? ¿Sí? ¿Cómo? ¿De dónde llega? Antes de pasar un punto de 0. Exacto. Mira que aquí empieza, o sea, estamos aquí, por aquí. ¿Listo? Austenita, ¿sí o no? Empezamos a bajar la temperatura y en esta zona, en este triangulito que hay aquí, hay cementita, ¿qué? Austenita y ferrita. Entonces, como de acá veníamos con la austenita, pues la ferrita tiene que empezar a aparecer en alguna parte y esa es la ferrita que empieza a aparecer en los límites de grano. Y esa empieza, a medida que bajamos la temperatura, se empieza a hacer mayor dentro de los límites de grano y esa es la ferrita proeutectoide. ¿Listo? Cuando ya llegamos a la temperatura eutectoide, todavía hay austenita. Esa austenita se convierte en perlita. ¿Sí? Y la perlita tiene ferrita y cementita, pero esa ferrita se llama ferrita eutectoide. ¿Sí? ¿Cómo? Se tienen 3 tipos de ferrita con el perlita. Exacto. Entonces, yo les pregunto, ¿esta ferrita que aparece aquí es cuál? ¿Cuál de las dos? La suma de las dos. Esa es la ferrita total. Ajá. Esta es la ferrita pro y esta es la ferrita eutectoide. Y todos los salones deberían tener un tablero así como en el cual uno pueda proyectar y ahí pasa una abstracción. ¿Listo? ¿Hasta ahí? ¿Preguntas? ¿O no? ¿Ya los tengo muy bombardeados? Mucho nombre. Listo, ok. Bueno, y así se vería una estructura o un acero. ¿Qué sería? Hipoeutectoide, ¿no? Así sería un acero hipoeutectoide. Con la partecita blanca sería la ferrita. ¿Listo? Entonces, ahora nos pasamos para el lado derecho. Para el lado derecho del punto eutectoide. Para el lado derecho del punto eutectoide, o sea, aceros, materiales o aleaciones hipereutectoides, ¿sí o no? ¿Quién me describe cómo sería? Mírenlo, analícenlo. ¿Qué pasa ahí? ¿Qué fases aparecen? ¿Cuáles desaparecen? ¿Cuáles se convierten? ¿No? No, punto rojo. Aparece la cementita antes que una cementita proeutectoide. ¿Cómo? Parecería una cementita proeutectoide. Parémonos aquí. Parémonos aquí. ¿Estamos en qué? Austenita, ¿sí o no? Muchachos, en casa sí me están viendo que apunto o no. Sí, profe. ¿Sí? Bueno, parémonos aquí, estamos en austenita. Empezamos a bajar y ¿a qué zona estamos entrando aquí? ¿Cómo? Austenita más cementita. Y entonces, ¿cómo sería el cuento ahí? Empieza a aparecer la cementita, no como acá.
Empieza a aparecer la cementita ¿en dónde? Mírenlo. En los límites de grano. Exactamente. Muy bien. Ajá. Empieza a aparecer la cementita en los límites de grano. ¿Y qué pasa cuando bajamos de la temperatura eutectoide? ¿Cómo? Pasa la ferrita. ¿Más cómo? ¿Quién habló? ¿Quién habló? Yo paso la ferrita con cementita. Pasa la ferrita casi, pero ¿cómo? A ver, uno de los que está acá que me describa el comportamiento aquí con este diagrama. Son capaces, ¿no? Capaz de los dos tipos de risa, eutoide. Bueno, mírenlo acá. Estamos haciendo la cementita con azul, ¿sí o no? Entonces empieza a aparecer la cementita aquí. Cuando empieza a bajar la temperatura, esa cementita empieza a crecer en los límites de grano. ¿Sí o no? ¿Estamos de acuerdo? Sí. Ok. Empieza a crecer en los límites de grano. Y cuando llegue aquí, ¿qué va a pasar? ¿Pero qué? O sea, ¿qué pasa con la austenita que quedaba aquí? Se convierte en perlita. Entonces miren que aquí tenemos la cementita. Miren que aquí tenemos la cementita aquí, igualita a la que está acá, ¿sí o no? ¿Y qué pasó con estos austenitas? Se convierten en perlita. ¿Y la perlita es qué? Ahí sería cementita eutectoide más perlita, ¿no? Vamos a ver. ¿Qué es la qué? La perlita. La perlita es la estructura eutectoide, que es la que se convierte, o más bien la transición de austenita a esa fase de... Pero esa está compuesta de dos. Esa perlita está compuesta ¿de quién? De ferrita y de cementita, que es Fe3C. ¿Listo? Pero miren que esta también es cementita, ¿no? Y entonces, ¿qué? Hay una proeutectoide y una eutectoide. ¿Cuál es la proeutectoide? La que más. En los límites de grano, ¿sí o no? Exacto. Esta es la pro y esta es la eutectoide. ¿Y a alfa le ponemos apellido o no? No. Porque la única. ¿Listo? ¿Claro? O ahí. ¿Hacemos cálculos? ¿Sí? ¿Cómo? Ahí donde no entiendo. Ahí es donde no entiende. Yo no. Muchachos en casa, ¿bien o no? Necesitamos un glosario, más o menos. ¿Cómo? Necesitamos un glosario para tener todos los nombres. Sí. A ver, ¿cuáles son las palabras, verdad? ¿Cuántas vimos? Empecemos por perrita, cementita, austenita, perlita, eutectoide. Vení, ¿es diferente perlita de perrita? Por eso les dije que no vayan a unir perrita con perlita. Pero si estás diciendo perrita. En ningún momento dijimos perrita. Profe, es que por el Zoom los nombres se escuchan todos mezclados, suenan igual. Rita. Ah, listo. ¿Listo? ¿Cómo? Eso, el peligro es mezclar perlita con perrita, ¿sí? Termina en perrita. El líder es con cementita y el líquido es con textura. El líder es con cementita, si lo quieres ver así, sí.
El hiper es con cementita y el hipo es con Y las dos tienen al principio. empezar. Listo. ¿Me podrías por favor repetir qué está compuesto lo de ferritos? ¿Perlita de quién está compuesta? Sí. De ferrita más cementita. Pero con cementita. Pero cementita en otra forma, ¿no? O sea, porque acá hay una cementita que está en los límites de grano, que esa es la cementita pro, y la cementita que hace parte de la perlita es como laminar, ¿no? Que es la cementita. Ajá. ¿Listo, muchachos? ¿Sí? ¿Ya copiaron? En casa. ¿Dudas, preguntas existenciales? ¿No? No. Nada. Bueno. Muy bien. Pero miren que no se me están durmiendo. Bueno. No terminamos de hacer el conteo. Ya eran como 8 palabras, ya no, o 9. Vamos por 13. ¿Cómo? Vamos por 13. 13, ¿sí? Oh, Porque salió hiper, eutectoide, de abajo. Perrita, cementita, austenita, perlita, eutectico, perdón, eutectoide, hipotectoide, hipereutectoide, proeutectoide, perlita. Cementita, eutectoide. Ah, bueno, ya no como combinación. Listo, ok, voy a borrar acá, ¿vale? Perrita. De esta forma se vería las estructuras de materiales hipereutectoides. ¿Listo? Ok, ahora sí, ejercicios. ¿Qué pasó? Vamos a ver, quiero ver hasta dónde ven ellos allá, porque tiene 2 cámaras, ¿o no? Sí, pero ya. Bueno, ya esa no la van a alcanzar a ver. Pero ahí alcanzan a verlo. Sí, pero un pedazo. Cuando cambian del punto eutectico no cambian de nombre ni nada. Porque pues aquí hicimos cuando cambian en el punto eutectoide, pero en el punto eutectico se mantiene igual. Sí, aquí no. Por eso les decía que el análisis lo hacemos como por debajo de los 100 grados. Porque igual que el anterior caso. Exacto. A ver, estoy pensando cómo vamos a hacer este ejercicio acá. Y esta otra cámara aquí. Vamos lejos. Muchachos, allá ven, pongámosle perrita. Pongámosle perlita. ¿Lo ven o no en casa, muchachos? Sí, No. sí. ¿Sí? No se ve muy claro, la verdad. Bueno, listo, ahorita vemos. Tendríamos que... Profe, y se bajamos el video, o sea, se quita la proyección y se usa muy bien la cámara. Y si movemos para acá un poco. No, o sea, él quiere mover la cámara. Ahí ven mejor, muchachos. Sí, profe, ahí. Profe. Eso, súper. Hasta que se abra el canal. Ok. Bueno, muy bien.
Muy bien, muy bien. Igual lo podemos hacer un poquito para acá. Listo. Ok, entonces, vamos a hacer el ejercicio. ¿Cuál será? 600 grados. Vamos a hacer el ejercicio 2, que es como más nivel, más difícil. O sea, más completo, más bien. ¿Listo? Entonces, miren acá. Dice, un acero al carbono simple hipereutectoide con 1.10% de carbono. ¿Coincide o no? La información. Listo. Es enfriado lentamente a partir de 900 grados centígrados. Por acá, ¿no? Hasta una temperatura de 600 grados centígrados. Por aquí. Esa es la temperatura que nos importa, ¿no? ¿Hasta dónde lo están enfriando? Ahí es donde vamos a hacer el análisis. Calcular el porcentaje en peso de la cementita proeutectoide. ¿Cuál era eso? Listo, pero está bien que nos pidan cementita proeutectoide. Sí, porque está mayor que 0.73. Exacto, porque es hipereutectoide, ¿no? Ajá. Entonces nos piden calcular el porcentaje de peso de cementita proeutectoide. Calcula el porcentaje en peso de cementita eutectoide. O sea, esa cementita eutectoide es ¿cuál? La que está en la perlita. Muy bien. Y el porcentaje en peso de ferrita eutectoide. La ferrita es ferrita, que es la única que va a haber ahí, ¿no? Listo, ok. Entonces, ¿qué es lo primero que tenemos que hacer, muchachos? Lo de siempre. Trazar la línea. Porque es que ¿ah? ¿Trazar qué? Trazamos la línea. Trazar las líneas, ¿no? Permítanme, yo voy a salir un momentito aquí para poder trazar líneas. Ok. ¿Qué tal la foto de Sebastián Lavín? Uy, profe, me metí con otra cuenta. Uy. Pero sí que bueno que pongan las fotos porque por ejemplo a Vanessa que da es la listo. Listo, muchachos. Entonces, lo que dijimos, ¿no? Primero hacer ¿qué? Las líneas, ¿no? ¿Y dónde hacemos esas líneas? En 1.10%, más o menos, por aquí, ¿sí o no? Ok. Una. Para quedar claro con el asunto del hipereutectoide. Nosotros decimos que en el punto eutectoide lo que está a la derecha es hiper, y lo que está a la izquierda es hipo. Ajá. Listo, no es más. Ajá. Listo, muy bien. Entonces, ahí tenemos el material, más o menos 900 grados centígrados, empieza a enfriarse hasta 600. Muy bien. Entonces, hagamos la línea a 600. Aquí. Listo. Ok. Listo. Ok. Y entonces, ¿qué vamos a hacer ahí? ¿Qué hora es? Tenemos 15 minutos para hacer este ejercicio. Que nos vaya un poquito más. Entonces, ¿qué es lo que te queda? ¿Qué hacemos? Dependiendo, primero, ¿qué queremos encontrar?
¿Listo? Dependiendo de eso, vamos a hacer los cortes. ¿Con quién? ¿Listo? Con 0.36 porque vamos a hacer cementito. ¿Para encontrar qué? Cementito. Para encontrar cementita. Miren que aquí en este punto ya vemos que tenemos ferrita y cementita. Esta cementita, ¿cuál es? Esa es la total. La suma de las dos. Esta es la suma de las dos. Esta cementita de aquí es la suma de las dos. ¿Listo? Esta ferrita de aquí es la suma de todas las ferritas que hay que se vayan. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿qué pasa? Si yo hago corte acá y corte acá, con 6.7, voy a obtener la ferrita total y la cementita total del sistema. ¿Listo? ¿Estamos? Entonces, empecemos por ahí. Empecemos por ahí. Empecemos calculando cementita total. F 3 C total. ¿Cómo calculo la cementita total ahí? Miren los cortes acá. Sería el lado izquierdo, ¿no? Los cortes los tenemos, sí. Uno aquí, sino que no se ve, vamos a ponerlo con qué color para que se vea. ¿Más grueso? Sí, ya, ahorita le cambio el grueso. Continuamos con aulas. Listo. ¿Ahí se alcanza o no? Eso, ahí. Corte con ferrita y corte con cementita acá. El corte con cementita siempre va a ser 6.7. ¿Sí o no? Listo. Y el corte con ferrita, ¿cuánto es más o menos? No era 0.08. 22, No. Miren que aquí dice 0.022. Miren el diagrama acá. Vamos a acercarnos acá. Este es 0.022. Entonces este pedacito más o menos podría ser ¿qué? 0.18. Listo. Entonces, si yo quiero encontrar cementita, ¿qué fracción tomo? La de acá. Entonces, ¿qué valores tengo acá para encontrar cementita total? 1.1, que es mi concentración de mi aleación, ¿sí o no? Menos 0.018 sobre la total. 6.7 menos 18 por 100. Y esto es igual a 1.1 es el que nos da calor. ajá, el que nos da ejercicio, que es esa concentración de aquí, ¿no? Entonces, lo que estamos haciendo es este pedacito, 1.1 menos 0.018 sobre todo el intervalo de corte. 16.19. 16 punto ¿qué? 19. 19%, ¿sí o no? ¿Y cuánto sería entonces la ferrita? El 83.80. 100 menos la cementita total, que sería, ¿cuánto? 83.80. 81. Ok. ¿Ah? Eso sería la ferrita. Listo. Ahora, ¿qué otra cosa podemos encontrar? Podemos encontrar la perlita.
¿Cómo podemos encontrar la perlita? Ahora tenemos que cambiar nuestros intervalos de corte. ¿Cuál es mi referencia de transformación de perlita? 0.76. Entonces ahora este intervalo de corte, esto acá, lo voy a correr acá. Y este es mi nuevo intervalo de corte. ¿Listo? Entonces, ay no. Este es, ya, este acá, ¿listo? Y este acá. ¿Por qué? Porque, muchachos, cuando yo estoy en esta zona de acá, o más bien, lo que no es perlita es que nosotros tengamos este dibujito, ¿sí o no? Y decíamos que en los límites de grano se va a formar ¿qué? Cementita pro, ¿sí o no? Que era el azul. ¿Sí? Listo. Y entonces ya cuando bajaba la temperatura se me pasaba a la austenita, se convertía en perlita, ¿sí o no? Entonces, lo que no es perlita es que cementita pro, ¿sí o no? Lo que no es perlita es cementita pro. Entonces, este punto de aquí me da la referencia de la perlita, de la transformación de perlita, el 0.76, ¿sí o no? Y el resto es cementita pro eutectoide. Entonces tengo que hacer el corte con perlita, que se da en el punto eutectoide, y el corte con cementita, que está por acá. ¿Sí o no? Exacto, si fuera un tipo eutectoide donde lo que tendríamos es ferrita proeutectoide, entonces tendríamos que traer este acá y este punto estaría más acá, ¿no? ¿Cómo? Ajá, exacto. Listo, entonces, ¿qué pasa aquí? Este punto me da el corte con quién? Con cementita, ¿sí o no? Y este punto me da el corte con quién? Perlita. Si yo quiero encontrar la perlita, ¿cuál es el intervalo que tomo? El del otro lado, este de aquí, ¿sí o no? Listo, calculemos. Perlita es igual a ¿qué? 6.7 menos 1.1 es este intervalo, ¿no? De aquí. Es este de aquí a aquí. ¿Sí o no? A 1.1 sobre todo el intervalo de corte que es 6.7 menos 0.76, que es el corte con perlitación. ¿Por cuánto? Por 100 igual. ¿94? ¿Punto qué? 27%. Listo. Y entonces, ¿cuánto tenemos de cementita pro? Lo que no es perlita es cementita pro. Entonces decimos que 100% menos la perlita es igual a 5.73%. ¿Sí? ¿Listo? Y si ya sé cuánto es la perlita, ya sé cuánto es la cementita pro, ya sé cuánto es la cementita total, puedo saber. La cementita eutectoide, ¿cómo sería? Podemos calcularla de las dos formas, ¿no? Perlita menos
menos cementita menos ferrita, perdón. Perlita menos ferrita pues es la cementita eutectoide, ¿sí o no? O también la ferrita, la cementita total menos la cementita pro sería cualquiera de las dos tiene que dar. Entonces vamos a hacerlo con ferrita eutectoide. Eutectoide es igual a ¿qué? A la ferrita total menos la ferrita pro. Y esto es... Ahí no estás hablando de cementita. Sí, perdón, cementita. ¿Qué estoy diciendo? Ah, ¿Ferrita? listo. Perdón, cementita. Menos 5.73. Cementita. El hambre. 4.46. ¿Cuánto? 10.46. 10.46%. ¿Listo? ¿Qué nos preguntaban? Cementita eutectoide, cementita protectoide y ferrita. La ferrita Exacto. Ok, ¿y qué porcentajes de carbono y hierro tienen cada uno? Pero, profe, yo me perdí un momentico en la parte de porque escogimos la perlita al lado derecho. Ok. Por ley de palanca, como la perlita está aquí con el corte al lado izquierdo de mi composición, como está al lado izquierdo, tomamos el lado derecho. Por ley de palanca, lo que hemos venido haciendo estos días. ¿Sí? Si quisiéramos, por ejemplo, la cementita pro, entonces ahí sí cogemos, como la cementita está al lado derecho, cogemos el lado izquierdo. Estaba haciendo al revés. Primero la cementita y después la perlita. Listo, muchachos. Les pregunto, ¿qué porcentaje de carbono tendría la cementita? Cualquiera de las cementitas que hay ahí. Multiplicar eso por... ¿Cuál es el porcentaje de carbono que tendrían las cementitas? ¿Qué? 6.7. Bien. Cementita tiene 6.7. ¿Y qué porcentaje de carbono tendría la ferrita? 0.018. El corte con ferrita, ¿no? El corte con ferrita acá que teníamos. ¿Sí? ¿Se acuerdan? Sí. Listo. Bueno, muchachos, pues nada. ¿Ah? Fácil, ¿no? Yo creo que la próxima clase es de taller. El taller, sí, porque ya... Vamos a ver. Próxima clase, laboratorio. Ah, no. Todavía no. Todavía no. La próxima clase vemos un tema que se llama diagramas. Bueno, son los diagramas de tratamientos térmicos. Después siguen, ya, ahí ya hacemos taller. Después siguen 2 laboratorios. Y después sigue el parcial. El 10, el 12. ¿El 12?
Laboratorios. No me screenshot que estoy en la casa, por favor. No, yo no están viendo. Pero ya les muestro. Que los que estén en la casa le tomen pantallas suaves. Profe, pero estamos viendo las diapositivas todavía. Dice María que le tomen pantallas. ¿Listo? Bueno, chicos. ¿Preguntas? Chicos, Felipe, porfa, si me puedes mandar el... Listo, profe, yo te lo mando al correo. Eso, gracias. Muy bien, el primero y el segundo son así. El primero y el segundo punto también son así. Pues sí. El tercero no. Traten de hacer el tercero también. Se cambia mucho. Se cambia de incógnita. Gracias. Chao. Gracias.